Estamos en un momento en el que se confunde, tanto en la televisión como en las redes sociales, en la sociedad, confunden ser chistoso con comedia. Hay una gran diferencia entre una y otra, porque hemos confundido el albur, el calambur, el retruécano y el juego de palabras con comedia y no tiene nada que ver. En su estructura no están. Por eso yo no entiendo a los moneros que están a favor de, o sea, que trabajan para el gobierno. Estás para criticar, ridiculizar y satirizar al poder. Es importantísimo bajar de este lugar, de este pedestal donde están los políticos y los poderosos a nivel de la tierra. Y es más, hasta más abajo. Porque siendo tú el que los votó, son tus empleados. Es importantísimo incomodar, porque además ahí no se está incomodando o se está poniendo a prueba la incomodidad de la persona, se está poniendo a prueba así como las mujeres tienen este rango de dolor más grande, más amplio que el de los hombres, están poniendo a prueba el umbral, no del dolor, del humor de la persona. Y eso es bien importante. Si se pueden equivocar los políticos, si se pueden equivocar los secretarios de Estado, ¿por qué no se va a poder equivocar alguien en la comedia? Con ofrecer una disculpa, yo creo que es más que suficiente. Claro. No hay por qué ir y lincharlo. Comedia y en el stand-up, esto también es bien importante. Es mucho más importante ser honesto que ser chistoso. La honestidad en el stand-up provoca muchas más risas que hacerte el chistoso. En un momento tan complicado como el que estamos viviendo en México, la comedia siempre nos da un respiro. La comedia tiene la función vital de incomodar a todos, a todo y sobre todo al poder. Este género es muy complejo y pocos actores y productores lo conocen a profundidad. Esto ha mermado en la calidad de comedia que presenciamos actualmente en México. Por eso, el día de hoy tenemos a un actor que maneja la comedia en su totalidad. Con nosotros, Héctor Suárez Gómez. Vamos a verlo. Con ustedes, Laisha Wilkins y Max Kaiser. Y para despabilarnos, Héctor Suárez Gómez. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña Héctor Suárez, actor, comediante, conductor, la verdad un experto en todo esto de la televisión, el cine y el teatro. Pues no sé si experto. Porque lo has vivido, Héctor, bienvenido. Gracias por invitarme. Qué gusto tenerte por aquí. Porque no he vivido. Lo has vivido, naciste en el teatro, naciste en la televisión, te moviste. Sí, de hecho este año cumplo 48 años en esto. Cuéntanos un poco, ¿cómo has visto la comedia? ¿Cómo ha evolucionado o no ha evolucionado? Tu padre fue un gran comediante, ¿no? Y nosotros crecimos viendo a los polivoces, a Mauricio Garcés, a comedia fina de alguna manera. Pues mira, la comedia ha evolucionado desde que dicen que la creó Aristófanes, que para mí no. Para mí no nace en Grecia, para mí nace en Italia, con la comedia del arte. Y en la comedia del arte, cuando esta escuela de teatro empieza a hacer presentaciones callejeras, crean todos los personajes arquetípicos que siguen existiendo actualmente en las comedias actuales, desde el Arlequín, el Escapino, que el Arlequín siempre tenía que ser un sirviente, un pobre, para poderse meter con los de arriba. Si adelantas 500 años después, pues Cantinflas, Ley de María... Palillo mismo, ¿no? Palillo, que empezó sí, con sí, los por stand-ups supuesto. de hoy. En carpas lo hacían, ¿no? No, bueno, Palillo en carpas, muchos, Cantinflas también. ¿También? Ahí empezó. Era una especie de stand-up, nada más que la diferencia era que ellos lo hacían a través de un personaje. Claro, pero se quejaban políticamente, sí, claro, ¿no? Y era una denuncia. Y además tenía un amparo, que le pasaba lo mismo en los 60 a Lenny Bruce en Estados Unidos. Él estaba actuando y estaban 10 policías pegados a la pared para que acabando su acto se lo llevaran preso. Que eso, ¿cómo vences eso? ¿Cómo vences a Palillo? ¿Cómo vences a Lenny Bruce? Eso quiere decir que lo que estás diciendo está provocando y está penetrando y está haciendo a la gente pensar. Eso me encanta. ¿Cómo ha evolucionado la comedia? Yo creo que la comedia es exactamente la misma. Lo que ha evolucionado son las formas. Las formas y los medios de comunicación. Porque, por ejemplo, cuando crean los personajes arquetípicos en la escuela, en la comedia del arte en Italia, con el nacimiento de la psicología, de la televisión y del cine, surgen otros 8 personajes que además pueden convivir con estos. Y los ves en todas las comedias, en todas las películas, en absolutamente todo. Entonces, creo que lo dices bien, han evolucionado las formas,
y han evolucionado los medios de comunicación. Sin embargo, hoy prendemos la televisión mexicana y la televisión abierta, por ejemplo, tiene una barra cómica que da vergüenza, a mi parecer, ¿no? O sea, parece que escribieran puras groserías y dijeran nada más, pónganles preposiciones. Estamos en un momento en el que se confunde, tanto en la televisión como en las redes sociales, en la sociedad, confunden ser chistoso con comedia. Hay una gran diferencia entre una y otra. Ser chistoso es muy subjetivo, lo que a ti te puede parecer chistoso a mí no, y viceversa, pero la comedia es un género. De los 3 géneros madre, como la tragedia, el drama, está la comedia, y tiene una estructura. Y yo tengo una formulita para analizar cualquier comedia que tú tengas, y es: una persona común y corriente, llena de defectos, no puede tener virtudes, porque si no, se va a otro género. Llena de defectos, enfrentando uno o más problemas, sin las herramientas o el conocimiento para enfrentarlos, a pesar de eso se la rifa, los enfrenta, y ahí es donde se da la comedia, en ese enfrentamiento, y al final siempre los vence y sale adelante. Pero si tú te pones a pensar eso es la vida de nosotros los de a pie. El viaje del héroe, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, nosotros somos personas comunes y corrientes llenas de defectos, enfrentando todo el tiempo en la vida problemas y no necesariamente estamos preparados para ello. Sin embargo, nos la rifamos y salimos adelante, a menos que seas Bill Gates, Slim y demás, que tú puedes, por eso te digo que no puede tener virtudes. Con estas virtudes puedes hacer que la gente te resuelva los problemas y entonces ya no hay comedia, se va a otro género. Pero ¿por qué está llena de groserías? Porque hemos confundido el albur, el calambur, el retruécano y el juego de palabras con comedia y no tiene nada que ver. En su estructura no están. Hay una decisión muy importante en la Suprema Corte norteamericana hace 3 décadas, en el caso de People versus Larry Flint, que hay una película. Es una maravilla, es una joya. lo que le hacen al personaje de la religión, que lo ponen teniendo relaciones sexuales con su Santa madre, Claus. ¿no? Y entonces viene la discusión en la Corte y hay una serie de frases de los ministros de la Corte norteamericana muy interesantes que son: la comedia es un pilar fundamental de una democracia porque ridiculiza al poder, claro. porque lo baja al plano de los ciudadanos. Sin embargo, Héctor, a ver si estás de acuerdo conmigo, hoy estamos viviendo un momento muy complicado, ¿no? Es decir, sobre todo en este país, en el que al poder no le gusta ser ridiculizado. Nunca le ha gustado al poder en este país ser ridiculizado. Por eso Palillo tenía un amparo. Por eso mi papá estaba metido en broncas brutales. Lo que pasa es que tenía el apoyo absoluto y total del dueño de la empresa. Y él dijo: haz lo que quieras, yo me la rifo. Pero siempre ha habido problemas si te metes con los poderosos. ¿Qué le pasa a una democracia cuando no se puede ni siquiera en la comedia ridiculizar al poder? No existe, o sea, estamos muertos. Por eso yo no entiendo a los moneros que están a favor o sea, que trabajan para el gobierno. Estás para criticar, ridiculizar y satirizar al poder. Es importantísimo, pero además yo vuelvo a los principios de la comedia. Si yo me regreso a la comedia del arte en 1500 y fracción con esta escuela callejera de teatro, el Arlequín, que te digo que tenía que ser forzosamente sirviente, era para poderle pegar al poderoso y al de arriba. Además, bueno, si nos vamos a 1500, las clases sociales no eran las de ahorita, era completamente distinto. Pero era para eso, para ridiculizar. Y además, no existía la policía, pero existía el ejército. Entonces hay un personaje que nace de ahí, que es Il Capitano, que es toda aquella autoridad fanfarrona, pero cobarde. Si nos vamos adelante, pues es el inspector Clouseau de la Pantera Rosa, ¿no? Es Matute de Don Gato. O sea, siguen existiendo esos personajes. Entonces son importantísimos para darle voz al pueblo, para bajar de este lugar, de este pedestal donde están los políticos y los poderosos a nivel de la tierra. Y es más, hasta más abajo. Porque siendo tú el que los votó, son tus empleados. Absoluto. Entonces puedes, en lugar de que ellos te estén viendo hacia abajo, tú los ves hacia abajo por un momento, por media hora, por una caricatura, por 25 minutos o por 1 hora y media en la película. Es esencial. Ahora, estamos en una crisis muy importante en el mundo de la comedia, digamos, por esta idea de la correctitud y la cultura de la cancelación, ¿no? Tenemos a estos grandes como C.K. Lewis, Dave Chappelle, Kevin Hart, que han tenido que desdecirse, disculparse, etcétera, por cosas que dicen afortunadamente en comedia. Dave Chappelle no. Afortunadamente él no se ha disculpado. Todavía no se ha disculpado. Y lo aplaudo. Louis C.K., pues lo que pasa es que él se masturbó delante de una mujer, ¿no? Pero eso, a ver, yo sí soy de la idea, bueno, Bill Cosby, que me dice. Sí, ese es otro caso completamente. Pero es lo mismo. Yo creo que la bondad no tiene nada que hacer en el crisol del arte. Una cosa es el arte y otra cosa es tú como persona. Louis C.K.
es uno de los grandes comediantes para la historia, ¿eh? Absoluto. Pero igual, pero también también Bill Cosby. Cosby, perdón. No, y Billy Crystal más. Bill Cosby, por supuesto. Ahora, Este hombre, independientemente que las drogaba y las violaba, que eso es para que lo encierren y lo castren y lo cuelguen de los tompiates. Sí, ahí se queda en la cárcel. Pero lo que él hizo como comedia es brillante. Y es que es justo el tema al que iba. Hay una vida privada y hay delitos concretos. Es decir, el caso de Bill Cosby es absolutamente imperdonable, injustificable, es un monstruo que hizo cosas que son imperdonables. Pero su aporte a la comedia, ahí está. Déjame poner a Bill Cosby a un lado. Ok. Pero luego tienes todo ese espectro de comediantes que por un mal comentario o un comentario respecto de un grupo específico... ¿Dónde se hizo el comentario? Eso es bien importante porque la vida es Ese es el contexto. La vida es contexto. Si es arriba de un escenario... Yo te avisé que soy comediante. Estamos en la ficción, ¿eh? Exacto. Aunque estés diciendo verdades, estamos en la ficción. Estamos en el espacio donde se permite el desahogo y la crítica y equivocarte. Y es más, te la volteo. Entonces, si lo puedes criticar por lo que dijo, pues entonces también lo puedes golpear o le puedes aventar lo que quieras. Y no, hay que respetar a la persona que está en escena. Ese es el gran drama, ¿no? Hoy tenemos el tema de la cultura de la cancelación que no le gusta distinguir entre los monstruos que son delincuentes completos a personas que incomodan a ciertos grupos. Y para allá va mi pregunta. ¿La incomodidad de cierto grupo Importantísima. es suficiente para limitarte como cómico? No, es importantísimo incomodar, porque además ahí no se está incomodando o se está poniendo a prueba la incomodidad de la persona, se está poniendo a prueba así como las mujeres tienen este rango de dolor más grande, más amplio que el de los hombres, están poniendo a prueba el umbral, no del dolor, del humor de la persona. Y eso es bien importante. Porque te cuestiona, Cuando algo te enoja, es que está pasando tus límites. Y tienes que poner atención que algo te está provocando. ¿Qué me está pasando? Claro, es bien importante provocar a la gente y es bien importante picarlos para que conozcan su umbral del humor. Porque además, si yo estoy diciendo algo que a ti no te gusta, el problema no es mío, ¿eh? El problema es tuyo. Esa es la gran verdad. Y en esto de la cancelación, pues tú no puedes cancelar el pasado con el contexto del presente. Absolutamente. Pero también lo que es cierto, porque dice, no puedes juzgar a alguien sin el contexto alrededor. Sí, pero tal vez en la Primera Guerra Mundial, pues tenías que ir a matar, pero había gente que mataba por gusto y no por una cuestión de guerra. O sea, si nos vamos también, a la revolución, había sádicos y había gente que mataba por el contexto. Ha habido sádicos en todos los países, en todos los momentos. Y no por el contexto dejan de ser sádicos. Por supuesto. O sea, un sádico que mate cuando no está la guerra, Stalin. O en la guerra, ¿no? Pero de manera diferente exactamente. De la revolución, de la reforma y más para atrás también. Sádicos que disfrutaban matar. Sí, no, o sea, pero estamos hablando de la comedia, entonces... No, sí, claro, pero hablando de la cancelación en general... Creo que la cancelación es absurda porque esto deja un ejemplo de cómo era la sociedad antes y cómo es ahora. O sea, no tenemos ni 100 años de que la raza afroamericana en el sur de Estados Unidos había baños para ellos y baños para blancos. Había lugares para sentarte los blancos y lugares para sentarte los afroamericanos. Esto es absurdo, esto es ridículo. Y eso no lo han cancelado, ¿verdad? O sea, eso sigue existiendo porque es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Yo creo que la cancelación del pasado la debes de dejar como histórico, algo histórico ubicado en su contexto. Para no repetirlo. Lo hablábamos tú y yo por teléfono. Alemania no ha cancelado lo que hicieron los nazis. Incluso las escuelas les enseñan a los niños y les pasan las imágenes para que nunca lo olviden. Pero incluso hay edificios que fueron destruidos y que dentro de esta destrucción han construido sobre la destrucción con cristales para que quede muy está evidenciado y evidente que se destruyó por una guerra que ellos provocaron absurda. Eso me parece inteligente e importante. Y voy a esto en donde piden, por ejemplo, cancelar a Aunt Jemima, ¿no? De la fotografía de la miel, que piden cancelar muchas cosas. Bueno, eso fue en su momento, ¿no? Era un contexto de momento, debe de quedarse justamente para la memoria. Pero en donde empiezan a cancelar ya justamente figuras por una situación como la que dice Max, y de repente ya todo el mundo bloquea a la personalidad. Me parece absurdo y ridículo, porque todos nos podemos equivocar. Y entonces, si se pueden equivocar los políticos,
si se pueden equivocar los secretarios de Estado, ¿por qué no se va a poder equivocar alguien en la comedia? Con ofrecer una disculpa, yo creo que es más que suficiente. Claro. No hay por qué ir y lincharlo. El linchamiento es que la cancelación y el echárseles encima a esa persona es una forma de linchamiento, y el linchamiento no está bien en ningún momento, ni en ningún contexto. Y no es que vas a exterminar ese humor Claro. por cancelar a esa Por supuesto que no. Además, el humor, la comedia, no tiene por qué ser criticada u observada bajo el microscopio. No te gustó, es un chiste, güey. No te reíste, no pasa nada, ¿eh? Ahí muere, no pasa nada. ¿Cuáles son tus reglas? ¿Tienes tú algunas reglas de no meterse con X o Y cosa? ¿Tienes algún principio? Sí, no me puedo algún meter, catálogo? no me puedo meter con nadie con una enfermedad, nunca, a menos que esa persona con esa enfermedad, porque te lo digo porque el Cojo Feliz me abrió durante 5 años el pelón en sus tiempos de cólera, y él habla de su cáncer, ¿no? Pero además se curó. Y entonces cuando él ya me presentaba y ya entraba yo y él salía, yo lo primero que decía era, qué asco de persona, ¿no? O sea, imagínense qué tan asquerosa es esta persona que ni el cáncer se quiso quedar con él, se curó. O sea, yo sé que es un chiste muy fuerte, pero Sí. está permitido porque él me permite, él está ahí en escena, pero él no está ahí sentado. Y él es mi amigo. Y además él ya se burló de su cáncer. No te puedes meter con la gente que esté ahí. No te puedes meter con nadie que no camine, que no vea. Recuerdo, hay un comediante en Estados Unidos que se llama Anthony Jeselnik. Ujú. Él lo único que hace es humor violento y la gente va a eso. La gente lo que quiere oír es eso. Y hay un momento en el que él empieza a platicar en su show y dice, el otro día se enojó un señor porque me estaba burlando o sea, estaba bromeando con el retraso mental. Entonces me dijo, oye, yo tengo un hijo con eso, no te burles de eso. Y entonces yo me le acerqué y le dije, oiga, ¿y entonces qué hace aquí? Tu mente lo primero que piensa es, no vengas a un show de comedia, sino no, deberías de estar en tu casa burlándote de tu hijo. Es muy fuerte. Ujú. Yo no, a él se lo perdonan porque él es el estilo y van a verlo. Yo no puedo jugar con eso. O sea, yo creo que hay maneras mucho más inteligentes para poder hacer reír. Entonces sí tengo esas reglas, no burlarme de nadie con una enfermedad. Y creo que es la única. Cosas personales, familia, o sea, A mi familia la hago pedazos. No, hombre, pobre familia. Qué bueno que no somos consanguíneos. No, o sea, son mis víctimas. Y yo de ellos también. Y tú de ti mismo, por supuesto, de eso se trata también. Soy el primero en ser mi víctima y yo me burlo de mí. ¿qué opinas de esta regla sobreentendida que hay en la comedia y en el arte y en la discusión pública de solo una mujer se puede burlar de las mujeres, solo No. un afroamericano se puede burlar solo una persona que es gay se puede burlar No, de porque los gays? entonces, no porque entonces ya estamos coartando la libertad de expresión y de hacer comedia. Yo como hombre me puedo burlar de una mujer, de un afroamericano, de un gay, pero hay formas de hacerlo. Todo está en el cómo, siempre. Esa es la regla, todo está en el cómo. Hay gente que dice caca y te ríes y hay gente que dice caca y huele. Ujú. Hay que procurar que al decirla se rían. ¿Cuál es la clave? Pues el tempo es muy importante. Muchas. Tu pluma, la manera en la que escribes, un chiste debe de tener toda la información en la introducción para que al final, cuando llegue el remate, todo haga sentido, ¿no? Y ahí te ríes. Todo depende de cómo planteas tu introducción para el remate. Y antes de burlarte de los demás, tuviste que haberte hecho pedazos a ti mismo. Si no, no se vale. Entender muchas cosas, como la situación comedia, que poca gente la entiende en México, ¿no? Que la situación hace la comedia. Sí. El actor no tiene que vender el chiste. Ah, no, y es nunca. una línea súper delgada No, lo que que pasa es pocos que- actores lo entienden hoy. Mira, lo más difícil o sea, la razón por la que la comedia es el género más difícil es el siguiente. Si estamos haciendo tragedia o drama y la escena lo permite, no importa si lloramos. Es más, se le ve bien a la escena. Pero si estás haciendo comedia, por más divertido que esté, tú no te puedes hacer el chistoso, tienes que estar completamente serio, además viviendo el drama o la tragedia de lo que está ocurriendo, y eso es lo que provoca la risa. Aquí lo que sucede es que en general los actores y las actrices se hacen los chistosos, 1. Y 2, los directores no entonan
el género. ¿Es comedia? Es comedia, ¿eh? No entiendo por qué en el momento que hay gritos o alguien se enoja, disparan al melodrama, o cuando alguien llora, disparan al melodrama. ¿Tú ves Friends, que es una obra maestra? ¿Qué situación comedia perfecta? Todo el tiempo, si ellas lloran, no es que lloren haciéndose las chistosas, están Lloran de llorando de verdad. verdad, pero lo hacen en el tono de la comedia, no se van al melodrama. Y estar haciendo comedia y desprenderte al melodrama o a la tragedia es tan grave como si nos vamos a la Eugene Jolisle a ver las 4 estaciones de Vivaldi y cuando empiece el verano entra una marimba, ¿no? O sea, y entra un mariachi, no se puede, es muy grave, de verdad es muy grave. En la comedia y en el stand-up, esto también es bien importante, es mucho más importante ser honesto que ser chistoso. La honestidad en el stand-up provoca muchas más risas que hacerte el chistoso. ¿Como actor cómico te consideras un activista social? No, aunque yo le escribí los últimos 15 años a mi papá, casi la gran mayoría de las cosas que él hizo, y él es el activista, yo no quise meterme ahí. Digo lo que pienso en Twitter, digo lo que pienso aquí, pero no me considero un activista como tal. Antes de morir mi papá me pidió que le prometiera que lo iba a hacer, y por eso estoy dando mi opinión, que de hecho la estaba dando a través de un personaje que él tenía que se llamaba Don Justo Verdad. Un 70% de lo que él decía estaba escrito por mí, o sea, sí la estaba dando a través de su voz. Pero sí tienes esa vena, ¿no? Tienes esa vena de activista. De levantar la voz, de sí, señalar cosas. De decir lo que pienso, sí. Y sabes por qué, no lo he hecho como tal, pero sabes por qué podría ser válido o se me podría creer, porque no estoy casado con ningún partido político, nunca lo he estado. Igualmente critico, que me da mucha risa esta. ¿Dónde estabas? Aquí diciendo lo mismo. Lo que pasa es que antes pues no había una conferencia diaria, ¿no? Entonces no podías estar diciendo continuamente cosas porque estaban más callados y más guardados los presidentes. ¿Has tenido repercusiones por alzar la voz contra un gobierno? En el sexenio de Calderón sí, y en el de Peña Nieto también. Cada vez que yo decía o ponía un tuit, me llovían mails del SAT. Sí, me llovían. Nunca abrí ninguno, porque ya ves que se dicen que si lo abres automáticamente estás diciendo que ya sí te estás dando por enterado. Ajá. Y en nunca he recibido un solo mail del SAT, pero tienen una caterva de troles que además no me hacen ningún daño, ¿eh? Como yo sé que... Pero sí te prendes de repente, ¿no? Jamás, nunca. Yo no me puedo prender. Si tú te prendes por un huevito o por una caricatura... No, sí te veo prendidón. No, yo nada más yo respondo. Prendido. No, nunca me vas a ver insultar, decir una sola grosería. Siempre me voy a burlar y me voy a exhibir si es que veo el tweet en el que me están agrediendo. Yo no te creas que voy buscando tweets. Yo pongo lo que pienso, pasa el día y de repente veo, mira, me llegó ¿vale la pena contestarle? No, pobre. Y de repente sí vale la pena y les contesto y los exhibo. Pero además es muy claro y a mí me queda muy claro y nadie me va a poder sacar de esto que yo sé que es real, de que a toda esta gente en el adoctrinamiento le dijeron, hiérelos, sobájalos, métete, porque entonces van a pensar 2 veces antes de volver a criticar y pues la verdad eso no funciona conmigo. Y me da mucha risa que la gran mayoría usan el beat de mi papá en el roast, donde él me está diciendo que además yo se lo escribí, ¿no? Eso es muy chistoso. Tu papá pensaba que eras un pendejo. No, güey, no pensaba eso. Jugamos a que él pensaba eso en el roast, porque yo lo estaba haciendo mierda y lo hice pedazos durante 10 años en El Pelón en sus tiempos de cólera, durante más de 1500 funciones en escena, pero después hicimos stand-up los dos, y en escena los dos, después de que yo hacía mi hora y él su hora de stand-up, hacíamos un pequeño roast entre los dos y acabábamos diciendo te amo, y nos dábamos un beso y eso era telón oscuro. ¿De qué hay que burlarse en México hoy? De todo. Pero o sea, ¿qué te provoca en el día a día? Te levantas y dices, puta, de esto me tengo que burlar. No, bueno, cada vez que oyes una mentira en la mañanera, no nada más del presidente, de toda la gente que trabaja con él y de todos los periodistas domesticados que trabajan para él. Eso hay que señalarlo y hay que burlarnos todo el tiempo, constantemente, de toda aquella persona que esté casada con un partido político. Tú como persona y figura pública, no se ve bien que estés casado con un partido político, está muy mal. Yo sé que en otros países hay periodistas muy reconocidos que dicen, yo soy de izquierda, yo soy demócrata en Estados Unidos, yo soy republicano. Republicano, que además el Partido Republicano está deshaciéndose. Está bien,
Está Fox, que era completamente de derecha, porque los otros estaban ya muy inclinados hacia allá. Pues por eso le fue tan bien a Fox. Eso me queda clarísimo. Pero ya están mintiendo demasiado. Entonces hay que burlarse de todo eso, todo el tiempo. No me digas que no te puedes burlar de un aeropuerto que es una gran inauguración y no está terminado. Y que tiene 8 vuelos, claro que hay que burlarse de eso. Pero no nada más de eso. Y no nada más hay que burlarse, hay que señalar la destrucción del ecosistema en Yucatán, del Tren Maya. O sea, ¿de verdad van a acabar con la naturaleza? Y el humor también, de alguna manera, es un gancho para otra audiencia, ¿no? Sí, y el sarcasmo, que además la gente confunde que si eres chistoso o el humor, dicen humor negro. No, güey, humor negro tiene que ver con cosas funestas. Hazlo a un lado. Es humor... sátira eso. Sí, y además, sobre todo, súper ácido, ¿no? Es muy distinto lo negro al ácido. Y el sarcasmo es maravilloso. Que el sarcasmo simplemente se trata de decir las cosas como son. La ironía es el tono, ¿no? Entonces de pronto hay gente que me contesta y me dice, ¿de verdad estás con Andrés Manuel? No, güey, es completamente sarcasmo. Pues avisa. No, güey, no voy a avisar. Si te lo tengo que explicar, ya no es sarcasmo. Pero de pronto les digo, te voy a dar la clase 1 de sarcasmo. Cuando entraba tu mamá a tu cuarto y estaba todo tirado y te decía, qué bonito, ¿eh? Esa es tu primer clase de sarcasmo, ¿no? O sea, que estás diciendo la verdad y el tono es lo que le da la ironía. Esa es la diferencia entre sarcasmo y ironía. Tono y lo otro estás diciendo y hablando con la verdad. ¿Quién es tu favorito hoy? ¿En qué sentido? Cómico, standupero. ¿Quién es esa persona que está haciendo bien esta chamba de incomodar, ponerse buenas reglas? ¿Mexicano? Vallarta, por supuesto. Creo que es el único que lo hace a nivel social y político y cultural y de todo. ¿Internacional? Es que hay tantos. O sea, en Estados Unidos, pues ellos inventaron Inglaterra también. Sí, los ingleses, los anglosajones inventaron el stand-up. Es muy chistoso porque nace de la cultura judía. Todos los judíos que llegaron a Nueva York, pues tú sabes que en un edificio había pero polacos, pero judíos, pero italianos, pero escoceses, y había una tradición en la cultura judía que cuando era el cumpleaños del papá o la abuela, y fíjate lo que voy a hacer porque esto es importante porque se hace en todos lados a partir de ahí. Se paraba alguien en la sobremesa con un vaso y una cucharita y hacía clink, 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 clink. Eso es como en las bodas, ¿no? Claro, y entonces empezaban a contar anécdotas de la persona y el chiste era humillarla con amor. De ahí vienen los roasts, ¿no? O sea, y contar historia. De eso brincó a que lo hicieran los escoceses, a que lo hicieran los italianos, y de ahí brincó al vodevil, y del vodevil a la radio, y de la radio a los bares. Entonces, ellos lo inventaron. Ellos tienen más de 100 años haciendo esto. ¿Quiénes son hoy por hoy los íconos de la comedia en México? ¿Existen buenos comediantes? Y malos, como en todos lados. Bueno, por supuesto, pero creo que hay pocos buenos comediantes. ¿Sabes qué y pasa? buenas comediantes mujeres porque terminan así, jalando la risa, ¿no? Michelle Rodríguez para mí es la mejor estandopera de México. Michelle. Y, por supuesto, Marcela Lepona. María de todos los Ángeles. Mara Escalante. Mara Escalante Yo no la he visto hacer comedia. Perdón, stand-up, sí, comedia. Como estaba. Pero comedia es una joya. Estaba en Diseñador Ambos Sexos. Es Y además ella joya. salió del lugar de comedia alternativa más importante que hubo en los 70 y en los 80, que ya no existe, que se llamaba El Guau, de donde salieron Víctor Trujillo, Ausencio Cruz, y que lo dirigía y producía y escribía Julián Pastor. Era una manera de hacer entre stand-up y no con personajes, pero era comedia alternativa. ¿Sabes qué pasa? Que un actor para ser completo y para ser primer actor, pues tiene que manejar todos los géneros, ¿no? Claro. Pero pocos manejan la comedia realmente. O sea, Andrés Bustamante, Víctor Trujillo, Eugenio Derbez, que les puede a la gente o no les puede gustar, pero son extraordinarios y son brillantes. Y si tú conoces la historia de cada uno de ellos, de dónde viene, o sea, Eugenio, ahora que lo han criticado tanto, porque pues, si no estás con el presidente, pues entonces eres un enemigo del pueblo, ¿no? Y que está haciendo en Hollywood cosas que a mí me parecen... Pero lo está logrando. Pero lo está logrando. Espérame, pero el cabrón, lo veías hace 35 años, con sus marionetas, iba Chabelo a manejar marionetas, así empezaba. Y eso era lo que hacía.
Y de ahí fue creciendo y creciendo y llegó a Anabel y era lo más destacable del programa porque era el que hacía las cosas diferentes. Y después hizo un show junto con Luis Ernesto Cano, que era maravilloso y todo estaba basado en el humor absurdo. Como los hermanos Marx, todo estaba basado en el humor absurdo, que es mucho la comedia de los inicios de Derbez. A mí me parece increíble. Y luego el que era increíblemente creativo era Andrés. Increíblemente creativo. Muy creativo porque aparte, con muy qué chistoso poco... porque tú conoces a Víctor y conoces a Andrés y conocemos a Broso y al Wiri Wiri. Son dos seres totalmente diferentes, ¿no? Sí. O sea, Víctor con Broso es muy simpático, hablas con Víctor, es sumamente serio. Sí, pero de los tres, el que tiene escuela de cepa, de teatro y es actor y demás es Víctor. O sea, a Víctor lo puedes poner a hacer un drama, un melodrama, una tragedia, una comedia y quitarle y borrarle la imagen de Broso y te lo da. Los otros dos sí necesitan de sus personajes. Ahora, ¿el mundo digital hoy hace más fácil la comedia o No, hoy hace más fácil lo chistoso. Okay. Yo vuelvo a lo mismo. Por eso están tan mal informados el público o los de a pie y confunden lo chistoso con comedia. Asocias comedia con cagado, con hacerte reír. No, espérate, es un género y como género tiene una estructura, exactamente igual que el drama y la tragedia. Entonces creemos que porque un cabrón va con una máscara en un pinche coche diciendo groserías es comedia. No, es chistoso. No es comedia. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y no tengo nada contra esa persona. Estoy haciendo la diferencia porque tú me lo estás preguntando y me parece importante aclararlo. Hay mucha gente muy chistosa, hay muy poquita gente que sabe hacer comedia. Pero ¿cómo ves el futuro de este género, de la comedia en México? ¿Con el mundo digital se potencia, se hace más fácil? Se potencia lo bueno y lo malo. Okay. O sea, se potencia todo, como en el periodismo, como en la crítica. Te permite un abanico de posibilidades y decir, a mí me gusta esto. Ah, qué padre. No, y aparte no tienes que tener contactos. Puedes estar en Ciudad Mante, que dices, yo soy un comediante y voy a empezar con mis redes, ¿no? Y eso creo que es maravilloso. Yo no soy comediante, yo soy un actor que toca la comedia. Y pues surgió que la primera persona que tuvo éxito haciendo stand-up como tal, el formato tal cual, pues fui yo en el 2008 con El Pelón de sus tiempos de cólera y eso derivó a lo que estás viendo. Pero a toda la gran mayoría de los que ves, les presté el escenario, los tallereé y estuve a su servicio para ver en qué los podía ayudar. Siempre. Pero yo soy actor. Pues ya se nos acabó el tiempo, quisiéramos seguir platicando contigo, pero antes de cerrar el programa, tenemos una sección en donde te pedimos que a esta cámara, por favor, despabiles a un grupo de personas o alguna persona en especial. Nosotros te vamos a decir quién y tú vas a decirles cómo despabilarse. Ok. Ok. A los productores de las barras cómicas de este país. Señores, para poder producir comedia, primero tienen que saber hacer comedia. En Estados Unidos no hay un solo productor, director y escritor de comedia que no haya pasado por 5 o 10 minutos haciendo stand-up. Ustedes no saben hacer comedia, por lo tanto no pueden producir comedia. Ustedes creen o se les hacen chistosas algunas cosas. Eso no quiere decir que sepan de comedia. Para saber de comedia hay que vivirla, hay que sudarla, hay que estudiarla y hay que ir a fondo. Les pregunto ahorita rápidamente algo de lo que hablé aquí. ¿Saben qué es la comedia del arte? ¿Conocen a los personajes arquetípicos de la comedia del arte? ¿Saben cuál es la estructura de la comedia? ¿Conocen a los 8 personajes de la comedia moderna que surgieron a partir de la psicología, de la televisión y del cine? No los conocen, por eso sus comedias están así de vacías. Y pueden tener éxito de rating. Igualmente en el cine pueden tener éxito de taquilla. Eso no quiere decir que funcionen como comedias. La comedia es un género muy difícil y el más serio de los 3 géneros madre. ¿Quieren hacer comedia y producir comedia? Empiecen por vivirla, por escribirla, por sudarla y por hacerla. ¿Cómo despabilarías al gobierno que se incomoda y chilla y se tira al suelo cuando un comediante los incomoda? Es que además cuando se sienten incomodados es que tocaron fibras y les están tocando botones que no les gusta que les toquen. Entonces, yo creo que deberían de permitir, a los del gobierno, deberían de permitir que todo el mundo los pudiera criticar. ¿No te gusta, Andrés Manuel, que te critiquen? Es tu ego. Tu ego está hablando por ti. Tú hablas mucho de la humildad y de Jesús Cristo y de que sigues las enseñanzas de Jesús Cristo. Bueno, pues Jesús Cristo, ese maestro que existió hace poquito más de 2000 años,
Hablaba de la humildad y de los humildes, que no tienen nada que ver con los pobres. Nada. Ustedes son los que han asociado pobres con humildad. La humildad es la ausencia de ego. El reino de los cielos es para los que tengan ausencia de ego. Esa es la humildad. Y tú, de lo que más tienes, es ego. Estás enamorado de ti perdidamente. Te encantan las mañanas porque te gusta oírte hablar, por eso hablas despacito. Porque te encanta oírte hablar y regodearte. ¿Tú crees que cuando hablas nos estás dando clases? Y no. No tienes nada que enseñarnos. Tienes que ponerte a trabajar. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué opinas de estos actores que nunca han alzado la voz para quejarse o pedir medicamentos para los niños con cáncer, para las instancias infantiles, por el mal manejo de la pandemia, y podría seguir y seguir? Pero nada más les dan un dinerito por parte del Partido Verde y salen a pedir el voto en plena veda electoral. ¿Cómo los despabilarías, Héctor? Son unos pendejos. Qué poca manera y qué poco amor propio tienen. Pero además, pues no tienen conciencia. No están en contacto con ustedes mismos, porque si estuvieran en contacto con ustedes mismos, conectarían con la gente de allá afuera y no permitirían por dignidad y por amor propio recibir dinero para alzar la voz en favor del partido que sea, ¿eh? Que todos los partidos chinguen a su madre cuando hacen esto. Eso. ¿Cómo despabilarías a todos estos chavos y chavas que quieren ser actores, que quieren ser comediantes, que quieren entrarle, pero que creen que tienen que ir a tocarle la puerta a una gran empresa? ¿Cómo los despabilarías? No hace falta. Hoy en día, esta es de las cosas que tienen las redes sociales. No hace falta, pero sí hace falta uno. Primero, si quieres ser actor, te aviso que te vas a meter a la carrera más injusta del mundo. A la más difícil del mundo, pero la más hermosa. ¿Por qué la más injusta? Porque cuando tú ves un partido de fútbol, ahora que viene el Mundial de Qatar, ahí en la cancha pues van a estar los 11 mejor de cada fútbol de cada país, ahí como titulares. Pero cuando tú prendes la tele, no están los mejores actores ahí, ¿eh? Están las que se operaron mejor, los cabrones más guapos, los que tienen el lavadero mejor. Eso no suele ocurrir en nuestro negocio. De pronto hay gente que estás en una escena y hay gente que no sabe ni hablar y traen el apuntador y dicen, no, es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto de la actuación. Y dices, yo no me imagino un cabrón en una pinche operación de corazón abierto, ¿no? Diciendo ahí, no, pues a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto de la pinche medicina. No, eso no pasa en ningún otro puto lado más que en el nuestro. ¿Quieres actuar? Prepárate, estudia. Hay mucho que leer y mucho que estudiar. Prepararse a fondo y estar al día. No permitir que el tiempo te rebase. Esta pinche profesión no es para los bonitos y las bonitas. Hay muchos bonitos y muchas bonitas. Y hay muchos bonitos y muchas bonitas con un chingo de talento. Y hay un chingo que también no tienen talento. Entonces, estudien. Y no nada más un solo estilo de actuación, porque hay muchas técnicas. Abárquenlas todas para poder elegir una, la que más se acomode a ustedes. Y chinguenle, vean todo el cine y todo el teatro que hay que ver. No permitan que los rebase el tiempo. ¿Cómo despabilarías a los dueños de estas empresas de televisión que hoy no permiten una parodia política que sí hemos visto en todos los sexenios anteriores? El gobierno les ha pedido que no lo hagan y pues se alinean con lo que les piden, porque los gobernantes, los actores políticos no quieren que los critiquen. ¿Cómo los despabilarías? Son dueños de un medio de comunicación importantísimo. La televisión en el siglo pasado se convirtió en el medio más importante de comunicación hasta la llegada del Internet. Tienen todo para poder hacer pensar a la gente. No decirles cómo pensar, hacerlos pensar por medio de sátira y por medio de crítica política. Yo sé que no son dueños del espacio aéreo por el que transmiten sus programas, pero tienen que llegar a acuerdos con los políticos. Ustedes deben de tener libertad absoluta para poder criticar absolutamente todo porque existe la libertad de expresión. Y si ustedes están alineados con el gobierno, nos están confirmando que siempre ha habido línea desde Palacio Nacional para que ustedes hagan o no hagan lo que deberían de hacer, que es, no en todos los programas, porque también la televisión es diversión, y la televisión no está para educar, para eso están las escuelas, es para divertir y entretener, pero también para hacer noticias y programas de sátira política que son importantísimos para la sociedad. Dejen de alinearse con los pinches gobernantes, no les van a quitar su espacio aéreo, lo dudo muchísimo. Pues muchas gracias. Pues gracias. Encantados de que vinieras por fin. Hay que traer a Gomis que no tiene pelos en la lengua y ahí va tu pendejo. Qué maravilla tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, gracias.
¿Cuáles son las 5 cosas que nos llevamos de esta gran entrevista con Héctor Suárez Gómez? La primera, hacer comedia es cosa seria. Hay que leer, hay que estudiar, hay que entender el contexto para ser un buen comediante. La 2, ser chistoso no es lo mismo que ser comediante. La vulgaridad no es la capacidad de incomodar a las personas. La 3, en una democracia es fundamental incomodar al poder a través de la comedia para bajarlos a nivel de cancha. La 4, la cultura de la cancelación nos limita y nos afecta a todos. Y la 5, hay que burlarse de todo, hasta de nosotros mismos.